Buenas tardes. Mi nombre es Héctor Torrelima. Es un gusto para el equipo de TXP Comunicación contar con la presencia de todas y todos ustedes en este primer coloquio de tutorías universitarias a 10 años de tutorías por pares, alcances y retos en la formación universitaria. En particular, a esta mesa 2, titulada Encuentro Extutores de TXP Acatlán Comunicación, la cual tiene como objetivo intercambiar las experiencias de los y las tutores pares de las generaciones 2012 a la fecha, con la finalidad de identificar los aspectos en los que contribuyó el programa y la formación universitaria de las y los tutores. Es para mí un gusto moderar esta mesa, integrada por grandes amigos y amigas, con los que TXP fue configurándose desde hace 10 años. Cada uno de las y los participantes de esta mesa representan un año de trabajo al interior del programa TXP. Sin más, sean bienvenidas y bienvenidos. Ahora continuamos con Luis Fernando Reyes Martínez, quien es egresado también de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Actualmente trabaja en Digital Manager en Telayo y en la agencia de marketing digital. Ha colaborado en investigación y comunicación en el Instituto Mexicano para la Competitividad y como director de comunicación en la revista digital DISMAC. Luis Fernando. Muchísimas gracias, doctor Torres Lima, y gracias a todos por estar aquí en esta ponencia. Muchas felicidades por los 10 años del programa de tutorías por pares. Y bueno, quiero narrar mi experiencia en este contexto que ya conocemos de pandemia, cómo fue para mí y lo que significó el ser un tutor de este programa y las enseñanzas y aprendizajes y sobre todo mencionar habilidades que nos fueron muy útiles en el campo laboral. TXP en la formación de habilidades. ¿Por qué en la formación de habilidades? Pues bueno, para entender cómo fue que llegamos a adquirirlas, es necesario nuevamente contextualizar. Pero primero quiero hablar sobre esta frase que para mí representa mucho de lo que el programa de tutorías por pares es, y como lo han mencionado otros ponentes, tutorías por pares se aprende haciendo. Esta frase de Confucio que dice, me lo contaron y lo olvidé, lo vi, lo entendí, lo hice y lo aprendí, refleja mucho de cómo en tutorías por pares es posible crear un conocimiento que realmente impacte en la vida tanto de los tutores como de los tutorados a través de la práctica. Esta filosofía de ser, hacer y aprender es algo que yo me llevé de este programa y que me ha servido a lo largo de mi desempeño profesional. Bueno, tutorías por pares mediadas por la tecnología. Creo que no hace falta dar más contexto. Mi generación, la cual es 2018-2022, recién egresados de la FES Acatlán, la preespecialidad de investigación y comunicación, nos tocó enfrentarnos a un panorama de pandemia totalmente de lleno. En 2020 es en el momento en el que nosotros ingresamos a la preespecialidad y en ese mismo instante es cuando esta digitalidad se tiene que abordar de lleno y nos tenemos que adaptar a los problemas y a los retos que surgen a partir de esta nueva modalidad. ¿Cómo lo hacemos? Pues a través del aprendizaje de habilidades, habilidades que tienen que ver con la escucha social, con habilidades de liderazgo, pero ahora llevadas a este ambiente virtual que también presenta sus propios retos por ser el medio a través de las tecnologías de la información. ¿Qué aprendimos? En el proceso aprendimos a integrar un equipo de trabajo completamente funcional y aprovechar las habilidades y los distintos perfiles que conformaban en ese entonces nuestro equipo de tutorías por pares. Teníamos nuevos retos por afrontar. Aquí, como toda organización, había diversos factores que afectaban nuestro desempeño tanto interna como externamente. Tuvimos que afrontarnos de manera interna a mantener una comunicación a la distancia con los retos y las limitaciones de cada uno de los miembros. Teníamos que afrontar cómo integrar un equipo de trabajo y sobre todo cómo generar compromiso entre tutores y tutoras. También tuvimos que
ideárnoslas y crear soluciones para gestionar los proyectos del programa, y finalmente cómo evaluar y medir resultados que fueran efectivos pues al final de todos estos esfuerzos. Externamente, y esto ya va más relacionado pues a la función de tutorías por pares como un acompañamiento para los estudiantes, nos enfrentamos a cómo formarnos nosotros mismos para ser un tutor que de verdad aporte un conocimiento al estudiantado, cómo guiar a los tutorados en su camino universitario. También vale la pena mencionar que nos enfrentamos a una generación que tiene maneras de aprendizaje completamente diferentes y tiempos de atención en los que si no los captas a la primera instancia, ellos pues se van, te pierden. ¿Y cómo asegurar que esa generación a la cual nosotros ayudamos realmente adquirió conocimiento? Tuvimos que crear nuevas herramientas, adaptar algunas que ya existían a las nuevas necesidades que enfrentamos. Y bueno, pues a continuación quisiera mencionar algunas de las habilidades que aprendimos en este proceso. Aquí hago un pequeño paréntesis para hacerle el reconocimiento a esta generación de comunicación en la preespecialidad de investigación y docencia. Ellos son algunos de los tutores que fueron parte de mi generación y todos y cada uno de ellos aportaron a este programa y además adquirieron nuevas habilidades como por ejemplo ciberliderazgo. ¿Qué características tiene un ciberlíder? Tuvimos que aprender a ser organizados, a ser mediadores cuando surgían conflictos o cuando había la necesidad de intervenir para poder llevar a cabo nuestras actividades de manera organizada. Teníamos que tener disposición para resolver dudas y también para poner el ejemplo, tener la capacidad de ser una especie de modelo a seguir para poder sacar adelante pues todo las actividades de este proyecto. Tuvimos que aprender a integrar un equipo de trabajo. Esto a la distancia pues se complica debido a que no todos tienen los mismos recursos y acceso a la tecnología. Cada persona tiene una brecha, la cual representa problemas por sí misma, y pues todos estos problemas se tienen que franquear para poder tener una comunicación que sea asertiva y una comunicación clara para poder desempeñar cada uno nuestras actividades. Y también tuvimos que aprender a encontrar un motor de motivación. Nosotros lo aprendimos y lo adquirimos una vez que pudimos ver el impacto que nuestro esfuerzo tenía sobre los estudiantes. Como lo han comentado también, el agradecimiento, el acompañamiento y el tener estas sesiones de tutoría frente a grupo y escuchar a los tutorados decir muchas gracias, esto me sirvió, fue un factor muy importante para mantenernos integrados aún a la distancia. Aprendimos a manejar recursos digitales. Si bien ya había un antecedente, pues esta vez tuvimos que explotar las herramientas que teníamos a nuestro alcance con todo el potencial que podíamos exprimir de cada una de ellas. No solamente hablamos de redes sociales, hablamos de aprender a usar medios como por ejemplo Meet, Zoom, todas estas plataformas de webinar para llevar a cabo nuestras tutorías. Y no solamente eso, aprender a implementar diversos recursos, por ejemplo, Canva para el uso para la creación de presentaciones que sean interactivas, ejercicios que se pueden hacer interactuando a través de estos medios. También aprender a integrar los lectores de métricas como pueden ser Google Analytics, como pueden ser estadísticas, para finalmente monitorear todos nuestros esfuerzos y ver que efectivamente se estuviera teniendo un resultado. Fue algo que tuvimos que aprender y que implementar para realmente nosotros presentar ante el comité de la carrera pues nuestros resultados y decir efectivamente estamos realizando un esfuerzo y teniendo pues resultados positivos. Y finalmente la presencia en medios digitales, nos dimos cuenta de que en esta digitalidad toda institución, toda organización de cualquier tipo debe tener presencia.
¿Por qué? Porque es importante que llegar a las personas que necesitamos llegar. ¿Cómo lo vamos a hacer si no podemos tener esta convivencia y esta interacción presencial? Pues definitivamente los medios digitales se convierten en ese estandarte que nos coloca precisamente a la vista de todos, donde nosotros podemos comunicar cuál es nuestra misión, qué objetivos tenemos y brindar herramientas, ser ese acompañamiento que es tutorías por pares a través de medios. Por ejemplo, y creo que un ejemplo muy claro, un aporte muy grande de esta generación fue la implementación de nuestro canal de TikTok. Este canal nos ha permitido brindar esta información y este acompañamiento a los tutores de una manera muy dinámica, con información sumamente clara y concisa. Y muchos dirán, ¿cómo lograr que un tema se entienda en menos de un minuto? Pues es posible a través de la síntesis de información, algo que también aprendimos y perfeccionamos durante este proceso. Y bueno, pues aquí nuevamente el reconocimiento a esta generación, que pues en general estos fueron nuestros aportes. Ahora, al momento de ejercer y en el campo de la vida profesional, yo quisiera hablar también desde mi experiencia. Actualmente yo soy Digital Manager en Telayo, que es una agencia de marketing digital. Y cuando yo llego a esta agencia me doy cuenta de que habilidades blandas son sumamente apreciadas. Con esto me refiero a la creatividad, a la capacidad de análisis, a la capacidad de síntesis de información, a la resolución de conflictos, sobre todo también a la proposición de ideas y a crear soluciones creativas para resolver los problemas que van surgiendo. Hay problemas cotidianos los cuales pueden resolver de manera muy sencilla, pero tenemos que a veces cambiar nuestra perspectiva y en lugar de ver la problemática como un obstáculo, pensarlo como una oportunidad para la optimización y para proponer pues diferentes soluciones que tal vez, aunque suenen un poco descabelladas al principio, pues finalmente abre un campo de posibilidades para que las soluciones se puedan aplicar y encontramos nuevas perspectivas que pueden ayudar a la resolución de diversos conflictos. Aquí hago otro paréntesis. Este es un día laboral. También el aprender habilidades en medios digitales es sumamente útil en estos días, ya que ahora hay programas híbridos en el campo laboral, los cuales se trabajan a distancia, en presenciales a veces cuando así lo requiere, como por ejemplo pues es mi caso. Y en este momento pues es sumamente apreciado y valorado por el ambiente profesional el tener toda esta gama de herramientas que nos permiten llevar a cabo pues nuestras actividades y proponer. En conclusión, me gustaría decir esta frase: las dificultades pueden volverse oportunidades con soluciones creativas. A veces no hay que cerrarnos a aprender de los demás. Cada persona, tanto estudiantes como docentes, tienen algo que aportar desde su perspectiva, y si logramos integrar todo eso para resolver problemas, pues podemos llegar a soluciones que converjan con lo mejor que cada uno tiene que aportar desde su perspectiva. Y pues me gustaría darles las gracias nuevamente por invitarme a este coloquio. Muchísimas gracias por su atención y les devuelvo la pantalla. Gracias, Luis Fernando. A mí me queda claro que aprender para enseñar, aprender al enseñar y actualizarse para hacerlo es algo que define la esencia del programa de tutorías por pares TXP, que a lo largo de 10 años de trayectoria ha logrado incluir a estudiantes, profesores, asesores y coordinadores académicos que gustan y experimentan de la educación y la investigación
y las innovaciones tecnológicas para adaptarse a las nuevas generaciones, medios de comunicación y aconteceres sociales para seguir a la vanguardia en la labor de tutoría, con la finalidad de dar respuesta a las demandas que implica el modelo de tutorías por pares, que son estrategias institucionales para coadyuvar e evitar la deserción escolar, el bajo rendimiento escolar, prevenir el abandono y elevar la eficiencia terminal en nuestra universidad. En verdad les agradezco. En lo particular, después de ser coordinador por estos 10 años de TXP Comunicación y de pasar esta tarea a la doctora Susana García Ávila, quien refrescará y continuará innovando, quiero agradecer a la universidad darme la oportunidad de conocer tantas cosmovisiones como ustedes, dejarme convivir con tantos profesores y por coincidir con personas que se convirtieron en familia, en estudiantes que se convirtieron en amigos y experiencias que difícilmente olvidaré. Muchas gracias. Luis Fernando. Sí, muchas gracias, profesor. Pues precisamente como comentábamos en esta mesa, detectar necesidades es el primer paso para saber cómo difundir. Seguido, pues saber a quiénes se lo vamos a difundir. Tanto algo que nos dimos cuenta es que la perspectiva de los profesores como la perspectiva del estudiante a veces es distinta, pero converge pues en la misma necesidad, ¿no? Es este intercambio en el que se genera el aprendizaje. Entonces, una vez que detectemos eso, vamos a elegir cuál es el medio más ideal para llegar. Como comentábamos y lo notamos, todas las generaciones somos muy distintas. Se ha habido pues esta evolución, ¿no? Actualmente vemos que la información fluye de manera muy rápida y puede caducar rápidamente en redes sociales, por ejemplo. Pero si se sabe cuál es la esencia de lo que se quiere transmitir, se podrá encontrar el medio más adecuado. Luis Fernando, tienes la palabra. Gracias, doctor. Precisamente, dentro de este libro manual de cosas que no se dicen para ser un tutor, tiene que ver un poquito con este carácter humano realmente de la pedagogía. Enseñar para aprender al buen vivir, creo que eso es algo fundamental. Nos encontrábamos casos definitivamente en los que la motivación o el plan de vida era nulo y realmente todo esto parte desde una pregunta, ¿no? A veces realmente no nos apresuramos a tomar una decisión en un momento de nuestra vida que no sabemos si esa decisión es lo que queremos para siempre. Y aquí es donde entra este acompañamiento que como tutor y esa regla que no nos dicen, tener esa sensibilidad para poder escuchar de manera atenta y para poder acompañar a lo mejor con una palabra, con un gesto, en nuestro caso con un mensaje a tiempo, es lo que cambia pues mucho la perspectiva de cada estudiante y lo que le puede dar un sentido o una nueva perspectiva a su manera de ver las cosas y aprender a vivir. Gracias, Angélica, Alma, Samari, Catalina, Ariadna, Sandy, José Francisco, Luis Fernando, Dani, a nombre del comité organizador y del equipo de tutorías por pares, les agradezco su participación en este primer coloquio sobre tutorías universitarias. Ha sido un placer trabajar con ustedes desde hace tantos años, así como moderar esta mesa.